Habacuc 3, 17 al 19. Damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Titulamos el mensaje Confianza en tiempos de crisis. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos críticos? Amén. ¿Cierto que es real? No solo por las circunstancias externas a la iglesia, sino por las circunstancias aún internas del pueblo de Dios. Estamos pasando una crisis a todo nivel. Y si alguien no lo ha notado es porque precisamente ha estado bien escondido en Cristo. Pero la crisis afecta a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. En todos los aspectos de la sociedad hay una crisis, mis amados hermanos. Lo que vemos hoy día es una crisis de credibilidad ante las autoridades políticas, gubernamentales, los que dictan las leyes. Hay, hermano, un desprestigio. Hoy en día más que nunca han salido a luz los fraudes, los grandes fraudes de grandes instituciones de prestigio. Hay una crisis a nivel mundial, una inflación que no la paga nadie, los precios se disparan, la economía se desestabiliza, la economía de las grandes potencias se cae, se derrumba, y nosotros no somos la excepción como país. Pero más importante que eso y más lamentable que aquello es la crisis que vive la iglesia hoy en día, lo cual fue también anunciado por Dios en su palabra. Este es el tiempo de las 10 vírgenes. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Donde 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, pero todas cabecearon y se durmieron, dice la palabra del Señor. Ese es el tiempo que vive la iglesia. Por otra parte, la Biblia nos habla en la iglesia de Filadelfia, que es el fiel reflejo de la iglesia fiel de estos tiempos, que aquella iglesia, alabado sea el Señor, aunque había tenido poca fuerza, no había negado el nombre del Señor y había guardado la palabra. Este es el tiempo de la iglesia de la Odisea, esa iglesia apóstata, donde Jesucristo no está dentro de la iglesia, sino que está afuera llamando, y dice el Señor: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, un trato individual, cenaré con él y él conmigo. Ese es el tiempo que nosotros vivimos. Un tiempo de letargo espiritual, un tiempo de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falso evangelio, de falsos ministros, de gente amante de sí misma, de gente egoísta, de gente orgullosa. Aún lo anunció el apóstol Pablo en el carácter de los hombres en los últimos días. Estamos viviendo un tiempo de crisis, donde falta oración, donde falta consagración, donde falta santidad, donde falta temor a Dios. Estamos viviendo esos tiempos, amado hermano. Un tiempo de poco compromiso, un tiempo de tibieza espiritual, un tiempo donde se ha dejado, no se ha perdido, pero se ha dejado el primer amor. Estamos en una crisis a todas luces. Y el único que nos puede ayudar en estos tiempos de crisis es nuestro Dios. Veo algunos rostros como un poco asombrados, sorprendidos. Tal vez usted esperaba un mensaje más motivador, un mensaje, cierto, un poco más positivo, pero tenemos que hablar la realidad de las cosas. Y que si estamos en pie, aleluya, es por la gracia bendita del Señor. Habacuc vivió uno de esos tiempos de crisis, donde los 4 últimos reyes de Judá eran reyes corruptos que se apartaron de Dios y maltrataron al pueblo del Señor. Hombres que se vendían y la justicia en los días de Habacuc tenía un precio. Dice Habacuc: el juicio, el derecho sale torcido, porque los que ejercen la autoridad para hacer derecho son corruptos de entendimiento.
Los impíos asedian al justo y parece que el mal triunfa sobre la tierra y Dios no hace absolutamente nada. El primer capítulo del libro de Habacuc inunda de las preguntas que hace Habacuc al cielo. Como usted y yo a veces hemos tenido preguntas también y muchas veces sin contestar. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia, de la destrucción de esta sociedad? Y tú, Señor, no salvarás. ¿Hasta cuándo haces oídos sordos? Hermano, Habacuc tenía un problema, una pregunta existencial en su corazón, y es que él no entendía cómo es que la injusticia del hombre prevalecía, cómo es que los que tenían que ejercer derechos sobre la gente, sobre Judá, hacía todo lo contrario, y cómo es que viendo toda esa maldad multiplicada, Dios, que era un Dios justo, no hacía absolutamente nada. ¿Le ha pasado alguna vez esa situación? Porque hay que ser sincero, hermano, a veces pareciera que Dios no está viendo, pareciera que Dios no está castigando a los pecadores, pareciera que Dios no está defendiendo la causa del justo. Y es por eso que Habacuc no se quedó en esa queja amarga o en ese ejercicio intelectual como nosotros a veces hacemos. Señor, ¿será que estás viendo? ¿Será que tú no estás, Señor, pendiente o al pendiente de nuestra realidad, de nuestra situación? ¿Será que tú te desentiendes cuando los hijos de Dios son perseguidos, son violentados, son discriminados? Bendito sea Dios. A veces parece que el mal triunfa, parece que los malvados, bien digo, hermanos, prevalecen contra el justo. Hoy día se dictan leyes injustas. Y si esto sigue avanzando, si esto de este plebiscito, si esto, hermano, de la nueva constitución sigue avanzando y gana el apruebo, hermanos amados, ya se metió en política el hermano Enrique, pero tengo que decir esta triste realidad: las leyes serán cada vez más injustas, habrá menos derechos para el pueblo evangélico, porque donde el socialismo pone en el centro al hombre y el comunismo quiere fuera a Dios, no se puede esperar nada bueno. Habacuc le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Y no se cansó hasta obtener respuestas de Dios. A nosotros nos pasa que hacemos algunas preguntas, pero nos cansamos y hasta ahí llegamos. Pero Habacuc oró hasta que Dios le contestó. Alabado sea el Señor. Y esa es la particularidad del libro de Habacuc, que no empieza Dios hablando al hombre, sino un hombre interesado en que la justicia de Dios se haga efectiva sobre Judá. Él dijo: no puede ser que Dios no nos atienda, no puede ser que Dios no intervenga, no puede ser que Dios no nos escuche, no puede ser que Dios nos abandone, no puede ser que Dios deje todo como está. Algo tiene que hacer el Dios de Judá, algo tiene que hacer el Dios de Israel. Yo no sé de dónde vendrá la salvación, pero yo he creído, decía Habacuc, en un Dios justo, en un Dios verdadero, ese Dios de mis padres, ese Dios que defendió a Israel, que lo sacó de tierra de Egipto, que lo llevó por el desierto. Ese Dios no nos dejará perecer. Alabado sea el Señor. Y mis hermanos, en el capítulo 2 comienza Dios a responderle a Habacuc, y una de las primeras cosas que le dice: tanto tú como Judá se van a asombrar, se van a sorprender con las cosas que yo haré. ¿Cuántos creen que Dios nos asombra con las cosas que Él hace? ¿Cuántos saben que lo que estamos viviendo hoy, Dios lo puede hacer muy diferente de aquí a semanas o a meses más, que nosotros nos vamos a asombrar? Las cosas pueden tomar un vuelco, un rumbo totalmente diferente de lo que estamos viendo, porque hay un Dios de imposible, hay un Dios de milagros, hay un Dios sobrenatural, hay un Dios que no depende del hombre, hay un Dios cuyo trono está establecido en el cielo, y Él nunca dejará de reinar. ¿Cuántos decimos amén? Mis amados, Dios le dice a Habacuc: ustedes que son un reino próspero, libre, soberano, van a caer bajo el yugo de Babilonia. Ya no van a ser más libres, porque su libertad la mal aprovecharon. Se olvidaron de mí,
fueron tras otros dioses, hicieron injusticia. ¿Y cuántos creen? Y Dios defiende al desvalido, mi hermano. Dios no soporta la injusticia social tampoco. Dios no soporta la opresión de los malos sobre los buenos. Dios es un Dios que pelea por los suyos. ¿Cuántos saben que Dios pelea por su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios pelea por su iglesia? Hermano, Dios le dice, Egipto, que era la gran potencia de aquellos días, va a caer, va a ser destruida. Por otra parte, Nínive, que era la capital del imperio asirio, una de las capitales más poderosas y más perversas de aquellos días, el Señor dice, será tan saqueada que sus habitantes no recordarán dónde estaba localizada. Así será destruida Nínive, la capital del imperio asirio. Y Babilonia, el pueblo de los caldeos, se va a levantar como un gran imperio. Y de entre sus súbditos, de entre sus conquistados, estará el reino de Judá también. Él será el verdugo que Dios usaría para castigar a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios castiga a los que ama? Porque hoy día se vive o se predica otro evangelio, pero el que yo he conocido a través de la palabra es un Dios que castiga, hermanos, y que no puede dejar sin disciplina al que ama. Usted, cuando su hijo hace algo malo, lo deja sin disciplina porque lo ama, o es al contrario. Porque hoy día se tiene un mal concepto. Se tiene un mal concepto que si te amo no te disciplino, no te corrijo. Pero ese es el gran mal que se le hace a los hijos. Y Dios, que es un Dios justo, un Dios ordenado, un Dios bueno, que sabe lo que nos conviene a nosotros, entonces Él nos corrige. Y si tiene que castigarnos, nos castiga. ¿A cuánto le sigue gustando esa palabra en esta tarde? Porque yo le voy a predicar el Dios que está aquí en la Biblia, mi hermano y mi amigo. No uno que le guste a usted, sino uno al que nosotros tenemos que acomodarnos a su exigencia, a su demanda y a lo que Él ha revelado por su bendita palabra. ¿Cuánto alabamos a Dios? ¿Cuánto le alaban todavía en esta tarde? Y eso lo hace por amor el Señor. Hablábamos hace días atrás predicando, no recuerdo qué día, que Dios permitió que su pueblo fuera a Babilonia por 70 años para corregir, remediar, sanar su corazón. Así que si usted está en el valle de lágrimas, si usted está en el desierto, si usted está pasando el quebrantamiento, el problema, la angustia, la dificultad, ha tocado la puerta de su casa, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, Dios sanando su corazón, restaurando su corazón, restaurando su adoración, para que sea de corazón y no solo de labios. Aleluya, Dios está aquí, hermano. Yo siento algo especial, Dios está en este lugar. Porque este hombre que está aquí no tiene nada especial. Dios me deja y aquí no pasa absolutamente nada. Pero yo siento la gracia bendita de Dios en este lugar. Como cantamos un bello coro que a mí me gusta mucho, que es la presencia del Señor la que hace la diferencia. De ninguna manera es mi presencia, la presencia de Dios la que hace todas las cosas diferentes. Él está aquí, alábelo. Que a mí como predicador pentecostal no me molesta que usted alabe mientras predico. No, eso a mí no me molesta, eso me levanta, eso me alienta. Cuando usted alaba y glorifica a Dios, Sama, Yanda, Loa, Sama, el Espíritu Santo está en este lugar. Y Él es la persona más importante. Habacuc no entiende y dice, ¿cómo puede ser que tú, Dios, que amas a tu pueblo, ahora envías a un pueblo más perverso, más pagano como los babilonios a conquistarlos y a castigarlos? Habacuc no le gustó la respuesta porque no siempre nos gusta, no siempre nos acomoda, no siempre nos agrada la respuesta de Dios cuando pueden decir amén. Eso que tú tanto anhelas y tanto quieres, a veces Dios no te lo concede porque te va a hacer daño. A veces Dios no te lo concede porque sabe que vas a fracasar. Alabado sea el Señor. A veces la respuesta de
sabe que es mejor para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Él conoce el mañana, tú y yo no, pero Él conoce el mañana, Él conoce el futuro. Por eso hay que confiar en su soberanía y en su consejo. No hay quien le dé consejo a Él. No existe tal persona. Él sabe todas las cosas. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Alábalo por favor en esta tarde. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí en este lugar. Dios le dice: no te preocupes, Habacuc, que todo tiene su tiempo, a todo le llega su hora. Y con el mismo orgullo y autosuficiencia que se levantarán los babilonios, así mismo caerán. Y le dice Dios esta palabra: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se agranda, se pone soberbio, se pone autosuficiente, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos dependen de la ayuda de Dios? ¿Cuántos dicen: no son mis fuerzas, no son mis capacidades, no es mi sabiduría, no son mis recursos, es la gracia de Dios, la gracia de Dios que me va a ayudar? Oiga, Dios está aquí de una manera especial. ¿Cuántos saben que es lindo el Señor? ¿Cuántos le alaban de verdad? El Señor está aquí. Entonces Habacuc no tuvo otra cosa que decir: oh Jehová, aleluya, oí tu palabra y temí. ¿Cuántos oyen la palabra y temen a Dios? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos pueden clamar en este tiempo? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos son complicados, los tiempos son difíciles, los tiempos son de crisis, pero hay algo que podemos orar igual que Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de la mano de Dios? Es usted, soy yo, en la iglesia en Mocopuli, en la iglesia en Miguelche, en la iglesia en Corral, en la iglesia en Punta Arenas, en la iglesia en Paraguay, en la iglesia en Bolivia, en la iglesia en todo el mundo. Y sabe que Dios no desampara la obra de sus manos. Oh Señor, en medio de la ira, dice Habacuc, acuérdate de la misericordia. Si hay un pueblo que puede cambiar y mover la mano de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo. Si hay alguien que puede clamar por misericordia en medio de los juicios venideros, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. A veces no somos conscientes de tal poder que Dios nos ha dado y de tal autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Los presidentes de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, en muchos de sus años pasados, los consejeros de cada presidente eran pastores, ministros y evangelistas que estaban orando y clamando a Dios, porque ellos sabían que no eran ni los reformatorios, ni los psicólogos, ni los primeros ministros, aleluya, ni los diputados, ni los senadores los que iban a cambiar los destinos de la nación, sino un pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Ese es el pueblo que tiene el poder. Le digo algo más: hay un anticristo poderosísimo que está a punto de aparecer. Hay un gobernante que va a venir a arreglar el caos de la economía, la va a estabilizar en un momento, va a traer paz, acuerdo entre todas las naciones, va a ser un estadista, un hombre totalmente capacitado en todas las áreas, un hombre que vendrá con el poder de Satanás, ungido por el mismo Satanás. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de él y de su entrada al mundo y de su manifestación a este mundo? Hay quien al presente lo detiene. ¿Sabe quién lo detiene? ¿Usted de verdad sabe quién detiene el poder de la iniquidad en este mundo? ¿Usted sabe por qué la delincuencia no sube más allá de lo que ha subido? ¿Usted sabe por qué la maldad no avanza más de lo que pudiera haber avanzado? Y a pesar de que es grande la maldad en nuestros días, pero hay algo que detiene el avance de las tinieblas. Es la iglesia del Señor Jesús. Yo pensé que le iba a emocionar más.
El diablo cuando ve la iglesia ve un obstáculo. El diablo cuando ve la iglesia ve un tropiezo. El diablo cuando quiere desatar todos sus demonios, toda su furia, toda su maldad, todo su pecado, todas sus leyes, todas sus ideologías con que maneja el mundo, encuentra un obstáculo. Y no son muchos ricos, ni muchos nobles, ni muchos poderosos. Son unos llamados hijos de Dios que se arrodillan día tras día delante de su Señor y le dicen: Señor, salva las almas, cambia este mundo para Cristo. ¿Cuántos lo hacen en este lugar? Señor, salva a los perdidos, cambia este mundo, salva a mi familia, salva al amigo, salva al vecino, salva a la juventud, salva a este mundo para tu gloria. No permitas que la maldad avance, no permitas que las cosas no tengan un freno. Ahí está el que detiene la obra de iniquidad. Usted y yo que estamos aquí en esta tarde, para no tenerlo, hermano, usted se mire y dice: uff, ¿seré yo de quien están hablando? Sí, de usted, porque usted está en Cristo. Entonces el diablo cuando le ve a usted ve a Cristo. Cuando alabamos al Señor en esta tarde, Dios le asegura a Habacuc que la visión tardará un tiempo en cumplirse. Le dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque lo de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, en esta tarde, lo que Dios dice, Él lo cumple para su gloria. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es un Dios verdadero. Entonces Dios le dijo a Habacuc lo que iba a venir, y lo que venía era desastroso. Primero iban a perder su libertad, su independencia. ¿Se imagina usted que cayéramos nosotros bajo el dominio de alguna nación del mundo, siendo que somos una nación, una república soberana y libre? Y de pronto a alguien por ahí se le ocurriera empezar a conquistar estas tierras nuevamente y perdiéramos nuestra libertad. Ya no seríamos pueblo chileno, seríamos un pueblo cautivo. Eso es lo que pasó con Judá. Habiendo sido libre, habiendo sido soberano, ahora vino a ser conquistado y llevado cautivo a la tierra que no era de ellos. ¿Cuántos están cómodos en sus casitas? ¿Cuántos están contentos en su tierra? ¿Se imagina que de un día para otro les sea arrebatada su casa, su familia, sus hijos, todos cautivos, a otra tierra que no es la suya, a otra tierra donde no tiene la misma libertad? Eso le pasó a Judá. Qué terrible, ¿cierto? Terrible lo que le sucedió. Y aparte de eso, Dios le dice a Habacuc: va a venir una crisis terrible a la tierra, en las cosechas. Y además de eso, una muerte general del ganado. En aquellos días, mis amados, de Habacuc no habían supermercados. En aquellos días de Habacuc no estaba el negocio, el almacén de la esquina. En los días de Habacuc no estaban las bencineras que tenemos nosotros. En los días de Habacuc no estaba el dinero como está en nuestros días en circulación. En los días de Habacuc la gente vivía de lo que la tierra les daba. En los días de Habacuc la gente vivía de las viñas, del olivo, de la huerta, de los labrados, de los animales, de las ovejas, de las vacas. De eso vivía la gente el día de Habacuc. Y Dios le dice: yo les voy a cortar todo el suministro. Se acabó la bendición, la prosperidad, y se acabó también el gozo. Dios dice: voy a cortar todo lo que es su suministro, porque hasta aquí se sienten seguros, se olvidaron de mí, tienen de todo, pero una vez que empieza a faltar, nos acordamos que hay un Dios. Una vez que empieza a ser tocada la finanza, la economía, los recursos, nos acordamos que hay un Dios. Y nos acordamos que fue Él quien nos bendijo. Y nosotros nos olvidamos de Él. Es como aquella palabra que Dios dijo: crié hijos y los engrandecí. Y cuando estaban grandes ya se olvidaron de mí. ¿Cuántos se habrán olvidado de Dios aquí en esta tarde?
¿Cuántos se han olvidado que fue Dios que le dio la casa que tiene, que fue Dios que le dio el auto que tiene, que fue Dios que le dio el trabajo que tiene, que fue Dios que le dio la tierra que usted tiene? ¿Alguien se acuerda de eso y alguien le daba a Dios por eso en esta tarde? Es Dios que te ha dado y te ha hecho todo lo que eres, todo lo que tienes. Por eso no nos podemos olvidar de Dios. Y lo que dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 en adelante, es una verdadera declaración de locura. Ese hombre no estaba a cuerdo. Ese hombre está celebrando en tiempos de crisis. Ese hombre se está gozando en tiempos de prueba. Ese hombre está proclamando alabanza en medio de los mismos juicios de Dios venideros. Es un hombre que, a pesar de que sabe que todo eso va a venir, él declara, como lo hemos dicho más de alguna vez, yo sé que más de alguien se sabe de memoria este párrafo. Él dice: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera deje de dar su fruto, ni en las vides haya frutos. Por aquellos días había grandes viñedos en Judá. Y Habacuc dice: Dios va a tocar los viñedos, pero que aunque no haya fruto en las vides. Y sigue enumerando: aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya más vacas en los corrales, voy a llorar junto a mis compatriotas de Judá y a clamar misericordia. ¿No? ¿Qué dijo Habacuc? Con todo. Por eso le digo, estaba loco ese hombre. O había conocido verdaderamente a Dios. El Habacuc del capítulo 1 no tenía nada que ver con el del capítulo número 3. Su actitud no era la misma. El del capítulo 1 estaba triste, preguntándole a Dios por las injusticias que se hacían en sus días. Y el del número 3 dándole gracias a Dios porque aunque el castigo iba a venir, él sabía que Dios estaba trabajando. Y él dice: con todo lo que falte, Dios mío, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos más pueden hacer en este lugar? Y todos los jueves está subiendo el precio del combustible. Todos los jueves, ¿sabía usted? Todos los jueves suben unos cuantos pesos más. Llegamos sobre 1.300 tantos litros. Y yo también me he visto preguntando, y he dicho: ¿y quién paga esta cosa? ¿Y quién piensa en los pobres? También lo dice. Y sube el precio del aceite y uno dice: ¿cuándo se detiene la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque si no, las cosas siguen encareciendo, siguen subiendo. Y sube el dólar y se quiebra la economía. Y nosotros estamos ahí en medio, el pueblo de Dios, estamos viviendo en esta tierra. No somos ajenos a estas cosas. Pero realmente cuando sigue subiendo, y la otra semana le van a decir: sigue subiendo el aceite, sigue subiendo el combustible, siguen subiendo los víveres. ¿Cuántos de verdad tienen la misma actitud de Habacuc? Con sinceridad. No se me haga aquí el héroe de fe. Porque a veces lo que menos sale es una alabanza para Dios. Nos estamos quejando también y decimos: ¿y ese Boris? ¿O no lo dice usted? ¿Y el bono cuándo? Dios lo bendiga. Pero Habacuc fue capaz de decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que suba el aceite, que suba el azúcar, que suba el combustible, que suban todas las cosas, y que si quieren seguir subiendo, que sigan subiendo. Pero a Dios no me lo van a quitar. Que siga yendo a la casa de Dios, no me lo van a quitar. Mi confianza en Dios, dice Habacuc, no me la van a quitar. Mi gozo en Dios no me lo van a quitar. ¿Cuántos se alegran en Dios, hermano? El versículo 19 da una respuesta de por qué este gozo de Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. De cuánto Jehová es su fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar.
Y en la época de Habacuc había unos tipos de siervos, cervatillos, que corrían, hermanos, por las laderas, por, hermanos, estructuras geográficas, podríamos llamarle, como los acantilados, despeñaderos, lugares muy peligrosos donde solo esos animalitos tienen la capacidad de andar. Mientras los animales buscan la seguridad del suelo de las planicies, los ciervos caminan y corren en los despeñaderos, en las rocas. Más de alguien tal vez ha tenido la experiencia de ver esos animales, como las cabritas, los cabritos tal vez. Allá eran los ciervos. Y Habacuc dice, en los tiempos de crisis, cuando estos juicios lleguen, cuando falte el olivo, cuando no haya vaca, cuando no haya oveja, yo voy a andar como los cabritos y como los ciervos, corriendo por las alturas, no quejándome, no llorando, sino que Dios pondrá mi pie en lugar seguro. Mientras aquí la crisis, mientras aquí todo se derrumba, yo voy a andar como los ciervos allá en las alturas, que nada los afecta, que nada los toca. Cuando alabamos a Dios, Él nos dará la confianza y la seguridad de caminar con seguridad, de caminar con confianza, aún en los tiempos de crisis. La gente dirá, y todo sube y estos siguen contentos, siguen alabando a Dios. Es que nuestra riqueza mayor se llama Jehová.